a nuestro segundo encuentro de hoy, viernes 15 de mayo. Ya nosotros nos habíamos visto el pasado 11 de mayo, el lunes, e iniciamos nuestra competencia con relación a todo el proceso que nos lleva a construir los proyectos productivos. ¿Cuál va a ser nuestra competencia como tal? Y nuestro resultado ya se les voy a leer para que nosotros estemos en línea con lo que estamos trabajando. Entonces, dice que nuestra competencia como tal, todos tienen la guía de aprendizaje 1, compañeros. Buenas noches, sí, señora. Sí, señora. Ok. Agradezco que cuando pues les haga alguna preguntita, pues me contesten porque así sé que están ahí. Listo. Entonces, con base a esa guía de aprendizaje número 1 que estamos trabajando, nosotros específicamente estamos en lo que se llama programar proyectos. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el objetivo? Inducirlos a ustedes en esas primeras bases de lo que es la formulación de un proyecto. ¿Un proyecto en qué campo? Como ustedes están en el tema agroempresarial, el objetivo es motivarlos a crear ideas productivas, a hacer investigaciones, a hacer intentos de investigación en proyectos del agro. Entonces, nuestra competencia es programar proyectos según especificaciones técnicas y los diferentes métodos de planeación que hay para esa programación de proyectos. Esa competencia tiene 2 resultados. Un primer resultado nos va a llevar a lo que es sensibilizarlos a ustedes, contextualizarlos, orientarlos, no sé qué otro verbo usar, en lo que es identificar un problema o una necesidad y con base a eso tener todo una formulación de un proyecto. Recordemos que los proyectos nacen de necesidades sentidas o de problemas que ya nosotros evidenciamos. ¿Listo? Puede ser que no sea tanto una necesidad ni un problema si lo miramos como una problemática, pero sí puede ser algo que esté generando inconformidad entre una comunidad que pertenece a un territorio específico. El segundo resultado es formular como tal el proyecto productivo. ¿Cómo vamos a formular ese proyecto? Con base a un diagnóstico, a unos recursos y a unos criterios técnicos de investigación. ¿De dónde vamos a tomar ese diagnóstico? Sí o sí ese diagnóstico va a salir de ese instrumento de caracterización que trabajamos el lunes en nuestro encuentro. ¿Listo? Instrumento de caracterización que va a ser aplicado a 5 unidades productivas. Entonces, esos son nuestros 2 grandes resultados. Ahora bien, de esos resultados se desprenden unas actividades. ¿Qué actividades? Una primera actividad es programar proyectos según especificaciones técnicas. Y de esa actividad se desprende una evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Ojo, la evidencia en últimas que ustedes van a presentar. Se llama elaborar un perfil de proyecto productivo de acuerdo con las condiciones del sector productivo y aspectos técnicos.
Esa va a ser nuestra primera evidencia, elaborar el perfil del proyecto productivo. Con base a que ustedes dirán, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para elaborar ese perfil? Entonces, esos perfiles se construyen a partir de esa ficha de caracterización o esa ficha técnica que vamos a estar trabajando para las unidades productivas. ¿Hasta ahí vamos? Sí, señora. Listo. Sí, señora. Aguárdeme un minutico, yo cierro la ventana de mi sala porque está ingresando mucha bulla. Un minuto. Listo. Entonces, una vez ya ubicados ahí, pasamos a lo que nosotros tenemos que dar continuidad. Hace 8 días, no, el lunes, tengo 8 días, quedamos aquí. Línea base para la formulación del proyecto. Y aquí yo les explicaba lo que lleva el instrumento de caracterización. ¿Alguno de ustedes? Listo, qué pena, Jenny, te escucho. Es que como, Profe, qué pena. ¿Usted, su merced está presentando algo? no, Ah, ok. Pensé que pronto no, estaba presentando y... les estoy leyendo, pero sí, venga, les comparto. Les estoy leyendo la guía, entonces aguárdenme, yo les comparto. Ahí ya están viendo la pantalla. Sí, señora. Sí, señora. Listo. Señora. Viendo Entonces, la ficha de caracterización. pregunto, de ustedes, ¿cuántos ya hicieron una lectura del instrumento? ¿Cuántos tienen ya unas preguntas, unas inquietudes? ¿O cuántos ya diligenciaron una unidad? Pues en Habla, nuestro John grupo Hardy, solo. cuéntame. Profe, muy buenas noches a todos. Sí, con el grupo que tengo, una compañera se hizo la tarea de ir a buscar de pronto estas fincas donde pues se maneja la cuestión de ganadería y ahí comenzamos a hacer la actividad. Todavía nos falta, pero ya se hizo lo más primordial que fue hacer la encuesta a esas actividades productivas. No se escucha, profesora. Profe, no le escucha. Lo tenía apagado. O sea que ya hicieron 5 unidades productivas. Sí, señora, la compañera hizo ya la gestión, ella sí, como pues ella sí maneja la cuestión de la ganadería y conoce los vecinos que manejan esa cuestión, ella ya hizo eso, ya tenemos un trabajo ya casi completo, ya sé que está como por un 80% esa actividad hecha. Ok. Jenny, dime, cuéntame. Profe, es que me Sí. quedó la mano levantada. Pero no, sí, yo Se le también quedó la llevo- mano arriba. Listo, ya ok. también lleva adelantadito el trabajo, profe. Ya en estos días se lo envío. Estoy trabajando solita en el momento por condiciones laborales y del hogar. Ok, pero mira, sería importante que te lograras ubicar con alguien, que te lograras unir a un grupo porque el trabajo que viene es gruesito. Y pues no es que no puedas hacerlo tú sola, ¿no? Tú sola lo puedes hacer.
pero sería agradable que te unieras a otros porque pues son 5 unidades productivas que tienes que entrar a aplicarle el instrumento y de ahí arrancar lo que hoy vamos a explicar. ¿Listo? Entonces, yo sé que a veces uno por tiempos, por espacios, uno dice, no, prefiero trabajar solo, pero en últimas también por el mismo tiempo y espacio se te acumula mucho, pero pues te lo dejo a tu decisión. ¿Listo? Sí, profe, muchas gracias. ¿Qué vamos a ver hoy? Cuando nosotros aplicamos ese instrumento de caracterización, o sea, de aquí nosotros no solamente vamos a hacer un proceso suelto, como tipo encuesta, no. Cuando nosotros estamos registrando la información acá, podemos ir identificando posibles problemáticas o posibles necesidades que puede tener esa vereda, ese territorio o ese municipio. ¿Listo? Cuando yo ya identifico esas problemáticas o esas necesidades, yo paso a hacer algo que se llama un árbol de problemas. ¿Alguien ha escuchado lo que es un árbol de problemas? ¿Ya alguien ha tenido como un primer acercamiento a lo que es un árbol de problemas? Buenas noches, profesora. Profesora, una pregunta. ¿El árbol de problemas también es como es el pescado, la espina de pescado de kiwi? Bueno, se me olvidó el nombre. Sí, Es como la similar, ¿cierto? Ishafuama, puede Eso, ser, eso, sí. que eso, bueno, Ujú. las raíces puede ser los problemas y las causas, ¿no? O el tronco, y las posibles soluciones pueden ser las ramas. Creería si Exactamente, lo relaciono con la espina de pescado de Chicago. exacto. Ajá, muy bien, Ovidio. Sí, lo podemos contextualizar un poco en esto. Entonces, voy a apagar mi cámara para que no hayan complicaciones ahorita que voy a empezar a compartir en la página, voy a hacer uso pues de todo el contenido que el SENA dispone para ustedes y pues también para nosotros los instructores orientarlos a ustedes. Si en algún momento hay preguntas, como no los estoy viendo levantando la mano, pueden decir, instructora, me permite, y yo los atiendo de una vez. Listo. Bueno, entonces, hasta aquí vamos. Este es nuestro instrumento. Ahora, cuando ustedes se ubican en el contenido de Sajuna que tiene para ustedes, entonces vamos a iniciar aquí en el numeral 3, formulación del proyecto. En esta formulación del proyecto, el primer ejercicio que nosotros vamos a hacer es identificar como tal el problema o la necesidad. ¿De dónde sale ese problema o esa necesidad? De la ficha o de la ficha técnica o del instrumento de caracterización que ustedes están aplicando. Listo. Cuando nosotros identificamos ese problema o esa necesidad o esos problemas o esas necesidades, porque muy seguramente una vez hacemos ese ejercicio, podemos identificar muchísimas problemáticas o muchísimas necesidades, pero a partir de ese ejercicio, entonces nosotros nos vamos a ir a construir algo que se llama un árbol de problemas. ¿Para qué construimos ese árbol de problemas? Para identificar cuál va a ser esa gran problemática a la cual yo le estoy buscando la solución y a la vez para identificar cuáles son esas causas y esos efectos o consecuencias que está teniendo ese problema. Entonces, cuando hablamos de árbol de problemas, por aquí yo les tengo una pequeña presentación para que nos contextualicemos. Aquí tengo el árbol de problemas como tal, que es una herramienta. Es una herramienta que nosotros utilizamos, los que trabajamos con proyectos
los que trabajamos y nos gusta el tema de la investigación, entonces siempre nos gusta como podemos usar también la espina de pescado y hay muchas otras técnicas, muchas otras herramientas, pero una que es pues, de una construcción fácil y que uno puede empezar a asimilar y comprender mejor es a través de este árbol de problemas. Es una herramienta que nosotros la llamamos como de diagnóstico, por donde nosotros podemos empezar a identificar esas problemáticas y a partir de este árbol de problemas empezamos a hacer ese primer análisis en temas de lo que son los proyectos, llámese proyectos de inversión o llámese proyectos sociales. Para cualquier tipo de proyecto aplica hacer un árbol de problemas. El árbol como tal, como decía ahorita el compañero, en esta parte del tronco va a estar como tal el problema central, lo que son nuestras raíces, o sea, lo que son las raíces del árbol, son las causas del problema. Una cosa son las causas y otra los efectos o las consecuencias. Las hojas ya vienen siendo los efectos del problema. Cuando nosotros decimos que es una técnica participativa es porque no, es en el tema de que si bien cuando nosotros empezamos a hacer una investigación o a plantearnos la construcción de un proyecto, por lo general se hace en equipos de trabajo, por eso se dice que es participativa entre varias personas, se empiezan a identificar cuáles son esas causas, esas primeras causas, causas secundarias de un problema, cuáles son los efectos, las consecuencias de esa problemática, y empezamos a hacer o a construir un modelo relacional de causa-efecto. Por eso se llama árbol de problemas. Entonces, en una analogía visual, llamemos analogía, lo que nosotros vemos a primera vista, el tronco representa el problema central, las raíces son las causas profundas y la copa del árbol, las hojitas para mí, vienen siendo los efectos o las consecuencias. Ahora, bajo esta metodología se pueden entender muchas situaciones. Puedo hacer una identificación precisa, es decir, que puedo entrar a relacionar problemas reales y validarlos en un contexto de estudio también real. Ahora hacemos un ejercicio con alguno de ustedes con un problema que ya hayan identificado. Empezamos a hacer un desglose. Cuando hablamos de desgloses, empezamos a encontrar causa por causa, efecto por efecto. Si esta causa, ¿qué efecto nos puede dar? Entonces el problema se empieza a trabajar fragmentadamente por fragmentos, de tal manera que se pueda ir haciendo más comprensible y se puedan ir definiendo de mejor manera y con criterios más sólidos los efectos o las consecuencias que ese problema está dejando. Cuando lo trabajo y aterrizo esto en un árbol, entonces yo puedo tener una visión integral, una visión también llamémosla transversal, que me deja ver un todo, no solamente una parte, sino un todo. Llamemos todo las raíces, el tronco y las hojas. También me puede dar un tema de priorizar. ¿Cuál va a ser ese problema más urgente que yo debo entrar a resolver o esa necesidad que yo debo entrar a satisfacer, según la importancia y el impacto que esté generando esa problemática? Se da un tema de causa-efecto, porque me permite visualizar claramente cuáles son las causas entre el problema y las consecuencias. Y también me ayuda a identificar o a visualizar evidencias o recursos que yo necesite para construir soluciones. El árbol de problemas, entonces lo construimos ¿cómo? Primero identificar los problemas.
¿De a dónde vamos a identificar nosotros los problemas? ¿Quién me lo dice? ¿De a dónde vamos a identificar los problemas nosotros? Recuerden que para eso es el instrumento de caracterización. De ahí vamos a encontrar muchas necesidades. ¿De a dónde más? De aquellas personas, como decía ahorita el compañero, que me decía, la compañera conoce el sitio, conoce la región y tiene conocimiento del tema. Entonces, pues ella muy seguramente también tiene conocimiento de una problemática que esté pasando en su vereda, en su corregimiento, en su municipio, en su territorio. Cuando ya identifico los problemas, entonces, ¿yo qué hago? Paso a establecer cuál es el problema mayor o el problema central que está generando esos otros problemas. Entonces, empiezo a formular mi problema en pocas palabras, de una manera clara y precisa. Cuando ya tengo identificado el problema, empiezo a hacer un ejercicio de preguntas y respuestas para identificar las causas. Entonces, ¿qué preguntas suelen darse más? ¿Por qué se está produciendo ese problema? O sea, ¿por qué? ¿De dónde surgió? ¿Cuáles fueron las situaciones o los hechos o los factores que desencadenaron este problema? ¿Cuáles fueron esas particularidades que se empezó a dar para que se estallara esta problemática? Entonces, empiezo a notar las diferentes causas porque esas causas van a ser la raíz. Cuando ya identifico esas causas, empiezo a analizar cada una y frente a cada causa empiezo a formularme qué consecuencia o qué efecto me puede dar esa causa. Entonces, si una causa es, por ejemplo, mal estado de las vías, ¿qué consecuencias me puede estar generando eso? Pues que va a llegar limitado ingreso de población a cierta región. Ese es un efecto. Si tengo mala infraestructura vial, pues un efecto es que no me llega la gente para comprar mis productos, por ejemplo. Entonces empiezo a relacionar causas y a cada causa le empiezo a asociar su respectivo efecto. Cuando ya lo tengo, entonces elaboro el diagrama. ¿Qué es el diagrama? Este que yo les mostré aquí. Lo pueden elaborar así o lo pueden hacer como un arbolito. Cuando ya tienen el diagrama como tal, entonces empiezan a revisar y a dar validación de si en realidad esa causa se asocia a ese efecto. Si no, empiezan a estudiar otras posibilidades, otras alternativas para asociar a esas causas. Cuando ya hacemos eso, empezamos a hacer un tema de recomendación para, en últimas, construir nuestro arbolito. Cuando nosotros lo vamos a construir, hay que tener presente unas consideraciones. Primero, el estado negativo existente. Ojo con esto. Un problema no debe considerarse como la ausencia de solución, lo que yo les decía ahora, sino como un estado existente negativo que requiere intervención. ¿Cuál sería un estado existente negativo que que tengan ustedes por ahí que puede llegar a ser una problemática? ¿Quién me da un ejemplo? Bueno, tenemos muchos en la sala, 32 personas. Muy bien, los felicito. Pero, por ejemplo, Nicole, ¿qué problemática o qué necesidad puede estar ya identificando para construir su instrumento de caracterización? Nicole, Buenas noches. buenas noches. Pues yo lo estoy haciendo sobre los pollos de engorde, sería como para la comercialización.
¿Y qué problemática ves ahí? Pues, por ejemplo, las carreteras para poder llegar como al pueblo así, para poder venderlo, para poder comercializarlo. ¿Dónde Yo vives vivo en, tú yo vivo dónde en una estás? vereda ¿Cómo se llama de tu Tocaima, vereda? el Vereda del Recreo de Tocaima. ¿Tocaima? Sí, Tocaima, Cundinamarca. Ok, vereda del Recreo, Tocaima, Cundinamarca. Listo, entonces lo tuyo es un tema de infraestructura vial como lo que yo estaba citando ahora. Ojo con esto, cuando yo hablo de plantear, o sea, lo primero que uno tiene que identificar es eso negativo o eso no agradable, como por cambiarle el contexto a la palabra, por ahí ya empiezan a hacerse un problema. No necesariamente siempre yo tengo que formular un problema diciendo, no hay tal cosa, no existe tal cosa, no. Eso no es formular un problema en versión negativa. Yo puedo decir en forma negativa, pero sin que sea utilizando esos términos negativos, yo puedo decir limitación de mano de obra especializada para procesos de cultivos. Cuando yo utilizo la palabra limitación, de alguna manera eso ya es una negación. Estoy diciendo que hay pocos, que no existen tantos, pero sin utilizar la palabra no. De ahí es que empiezan a jugar y el proceso de las personas que trabajamos en investigación a formular esas preguntas, problemas y esos objetivos, no en negativo, sino en positivo. Zuleima, dime. Buenas noches, instructora. Dime, Zuleima, buenas noches. Según la investigación que nosotros hemos hecho con, bueno, pues con el compañero Harry y Juan, yo he evidenciado una de las problemáticas que hay. Es, por ejemplo, la sistematización de las fincas. Allá no hay sistematización, entonces, pues yo lo veo como una problemática porque al no haber una sistematización, pues no hay una mejor producción. Entonces, qué pena, me re... No, yo te entiendo, listo. No hay sistematización en las fincas de la región. Exacto. ¿Cómo plantearíamos, aquí varios me van a ayudar y vamos a hacer el ejercicio con la compañera, cómo plantearíamos esa problemática sin necesidad de decir no hay? ¿Cuáles serían las alternativas para organizar esa frase? Pues ahí, según yo, ¿no? Y mi conocimiento, porque pues no es tan amplio, pero sería mejoramiento de, por ejemplo, de las praderas o mejoramiento en tecnificación, algo así. No sé si me Pero ahí no equivoco. estamos hablando del problema. Tú me dices que el problema es que no hay sistematización, pero Sí, cuando señor. vayamos a trabajar en el árbol de problemas, lo importante es no registrar tanto el no, llevar ese no a otras palabras. ¿Cuál sería, Lady Viviana? Pues ahí sería falta de tecnificación, bueno, algo así. Una puede ser falta de tecnificación, otra puede ser ausencia de programas, ausencia de tecnificación en las fincas de la región tal, o ausencia de programas de tecnificación, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué? Para crear, o sea, tenemos que limitar. Recuerden que cuando uno está investigando o está haciendo un proyecto, uno lo tiene que ir cerrando. ¿Tecnificación para qué? Dime, Entonces, Ley. la tecnificación sería para la implementación de una mejor autonomía en cuanto a cuestiones ganaderas o de cultivos. O es ganadera o es de cultivos. ¿Sí ves? Pues
ahí puede ser las dos. Digamos, la encuesta que que yo hice, pues ahí solamente hay una de las fincas que esa tiene que es una parte es de café y otra parte es ganadera, pero pues si el trabajo se va a enfocar solamente a la parte ganadera, pues ahí iría solamente en la parte ganadera, sino que lo que yo digo es porque pues en la encuesta hay una parte también de cultivos. Sí, pero entonces, listo. Nuestra ficha, ya le doy la palabra a Ovidio y a Caterín. Nuestra ficha es muy general y yo por eso les digo que de esa ficha salen los problemas, pero de esos problemas tenemos que identificar el central, el general, el más grande. ¿Qué dice Ovidio? Profesora, sería como mejoramiento de las herramientas TICs en las fincas para el crecimiento de la pequeña empresa ganadera bovina. ¿Fue así? ¿Mejorar? ¿Te escuché? Sí, mejoramiento de las herramientas TICs en las fincas para el crecimiento de las pequeñas empresas ganaderas bovinas. Sí, puede ser. William. William. Sí, buenas noches. Sí, es con respecto a las herramientas TIC, también hace falta de la capacitación de las personas en las fincas. ¿Qué quiere decir? De que muchas personas no sistematizan absolutamente sus producciones por falta de capacitación o conocimientos. Entonces, ¿qué sucede? Que hay un bajo rendimiento en la producción y agilidad en el sistema de aplicar nuevas técnicas. Entonces, si no hay capacitación, las personas no se animan a tener por lo menos un computador o un sistema operativo para manejar diferentes tipos de producción en las fincas o el tipo de proyecto que esté manejando. Entonces, mira, si ves a dónde vamos llegando ya, esto lo estamos construyendo entre todos. Entonces, mire ya dónde va el problema. Ya el problema no va en la tecnificación, ya el problema va en la ausencia de espacios de formación a las personas, a los campesinos de la región, por ejemplo. Podemos decir, ¿qué es esa? Ausencia de programas de capacitación en temas de tecnificación de cultivos, ejemplo. Entonces ya ese es otro problema. De ahí que nosotros tenemos que empezar a identificar cuál. Caterina y Giancarlos. Buenas noches, profe. O sea, ya el tema de caracterización de fincas, yo lo tomaría más que todo como para que las fincas estén dentro de los programas de las entidades presentes, ya sean para monitoreo. Si lo van a hacer en cuanto a ganado de enfermedades que presentan, pues, ¿no? Que son a veces agresivas y que se hacen monitoreos, vacunaciones, y si es en el caso de cultivos, pues para las plagas cuarentenarias. Entonces podrían, pues, tomarlo desde ese punto de vista o desde ese concepto también. Claro que sí, muy bien. Giancarlos, ¿qué dice? Profe, ¿me escucha? Sí. ¿Cómo me dices? ¿Me escucha? Sí. No te escucho. Giancarlo, no te escuché. Profe, tengo problema con el audio. Ok, listo. Entonces, ese es el ejercicio, chicos, que ustedes empiecen a identificar esas problemáticas. Entonces, aquí tenemos árbol de problemas, identificación del problema, el árbol de efectos, el árbol de causas. Lo primero que tenemos que identificar es correctamente el problema, o sea, mira con estas pequeñas intervenciones que ustedes hicieron, fuimos aterrizando ya cómo llegamos a que el problema puede ser es la ausencia de espacios de formación a los campesinos de la región para tecnificar sus cultivos o sus proyectos agrícolas, ¿ven? Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer, aterrizar ese problema. Luego, analizar los efectos que ese problema me está dando. Y por último, las causas o las consecuencias que en lo que estoy aterrizando. Cuando ya hacemos eso, entonces aquí, por ejemplo, tenemos este ejercicio. Lo voy a poner más grandecito, no sé si ahí lo alcanzan a ver. Ahí lo alcanzan a ver, chicos.
Sí, sí, señora. Bueno, entonces aquí tenemos un árbol donde me dicen que el problema central son los altos índices de contaminación ambiental por residuos sólidos en la institución agropecuaria del municipio X. Entonces, ese problema, ¿de dónde se originó? Entonces decimos que ese problema, aquí están las causas. ¿Cuál fue la causa? Utilización de materiales no reciclables ni biodegradables en grandes cantidades. Otra causa por la que se dio este problema fue el poco interés de la autoridad para promover buenas prácticas ambientales. Por ejemplo, en el caso que acabamos de escuchar, se puede llegar a pensar que una causa de esa problemática es también poco interés del gobierno por formar o capacitar a los campesinos de las regiones y hacerles procesos de formación para sistematizar sus productos, sus cultivos, sus riesgos. Entonces aquí tenemos las causas. Otra puede ser falta de campañas por parte de estudiantes o docentes que generen proyectos ambientales. Otra causa puede ser deficiencia en el aprovechamiento de residuos y materiales. Cuando yo ya tengo estas causas, entonces me empiezo a formular los efectos frente a cada causa. Si yo estoy diciendo utilización de materiales no reciclables ni biodegradables en grandes cantidades, ¿esta causa qué efecto puede tener? Pues puede tener contaminación en mis aguas, en mis ríos, en mis quebradas, en mis fuentes hídricas. Puede tener proliferación de vectores también. Entonces, a cada causa yo le empiezo a asociar unos efectos o consecuencias. Poco interés de la autoridad para promover buenas prácticas ambientales. Entonces, ¿qué consecuencia puedo generar eso? Problemas de salud en general. También se puede dar agotamiento de recursos naturales. Este es el ejercicio que ustedes tienen que hacer una vez terminen de hacer el instrumento de caracterización. Entonces, la copa son los efectos, consecuencias del problema. El tronco es el problema central, el problema grande, el problema mayor. Una situación negativa principal, pero fíjense en que no hay necesidad de formularlo en negativo utilizando negaciones. Y las causas son las raíces. Hasta aquí, ¿vamos bien? Sí, señora. Bueno, tengo por acá otro arbolito. Entonces dice, árbol de problemas del sector agroempresarial. Este árbol de problemas yo lo veo con una problemática central que se llama baja rentabilidad y competitividad de las MIPYMES agroempresariales. Puede ser esa una problemática que se esté viviendo en el sector agroempresarial. ¿Qué causas pueden estar generando este problema? Una primera causa directa, porque aquí empezamos a hablar de causas directas y subcausas, o sea, causas más pequeñitas, las hijas de esas causas, por decirlo así. Entonces, una causa directa a este problema, que haya una baja rentabilidad y de competitividad en las MIPYMES agroempresariales, se puede estar dando por los altos costos de producción o por bajos precios de venta, o también por un deficiente manejo en los procesos de post cosecha, o se está subutilizando el terreno, el campo, las hectáreas, y se está dando una baja productividad por hectárea. De estas causas mayores se nacen unas hijitas que puede ser, por ejemplo, de los altos costos de producción
yo puedo asociar dependencia, que estamos dependiendo de insumos importados, que eso se está dando mucho, que hay una falta de maquinaria propia y como no tenemos maquinaria propia, tenemos que acudir o muchos campesinos están cayendo en el tema de pagar el alquiler, la renta de esa maquinaria por espacios de procesos de cultivos. En cuanto a los bajos de precios de ventas, podemos estar diciendo que hay una excesiva intermediación de lo que conocemos como los coyotes, como las personas que en última son las que se quedan con las grandes ganancias de los productos de nuestros campesinos, que es el intermediario que compra la papaya a 1.200 pesos la libra, pero que ya al consumidor final, esa papaya de libra de 1.200 termina uno pagando la libra 2.500 o a veces hasta 3.000 pesos. Entonces, esos son los que se llaman los coyotes que conocemos, esos intermediarios que por esa excesiva intermediación, por los altos costos de que yo saque mi producto a los mercados rurales o a los mercados urbanos, entonces termino pagando esos intermediarios y a eso se debe esos bajos precios de venta, porque no estoy vendiendo yo en últimas al final al dueño del superfruber, sino que le estoy vendiendo al intermediario y él es el que se está quedando con las ganancias. Falta de valor agregado. O sea que simplemente estoy vendiendo una materia prima, o sea, vendo solo papaya cuando de pronto también puedo vender algo más que una papaya. Entonces, a esa papaya, si yo veo que de pronto me sale más fácil vender un salpicón, entonces eso sería también un valor agregado que yo le daría a mi producto. De esas causas se generan unos efectos, que es abandono de tierras y migración rural, inseguridad financiera, endeudamiento. Recordemos lo difícil que es acceder en ocasiones para los campesinos a créditos, si no es a través del Banco Agrario, pues ya a través de otros bancos les piden muchísimos, ¿cómo se llaman? Documentos, trámites. Entonces, es como esa inseguridad financiera y el endeudamiento en que tiene que caer el campesino, las pérdidas que se están dando por las importaciones que están entrando, como lo está viviendo los cultivadores de arroz, por ejemplo, la falta de incentivos para la inversión y la modernización, lo que decía ahorita alguno de los compañeros, no hay capacitación, como no hay capacitación, pues las personas de las regiones no se enteran de las diferentes opciones que tienen para modernizar sus predios, para tecnificarlos, para sistematizar sus procesos. Entonces, como no llega ese tipo de información, pues no hay ese incentivo. Este es un árbol de problemas. Con este ejercicio espero pues que ya haya aterrizado mejor y que lo hayan contextualizado mejor. Oscar, dime. Profe, ahí en el ejercicio, es que ya no veo por la pantalla, pero en los primeros problemas, las primeras causas, en las subcausas, también podría ir la parte de altos costos en mano de obra. Claro que sí, todas Por esas lo, pueden darse como causas. Claro que sí, porque ya encontramos también eso como una gran problemática y es los altos costos de mano de obra que se dan sí, también en estos espacios. sí, por Todas, lo o que sea, digamos que digamos en la experiencia que he tenido de visitar estas fincas, he visto que hay sectores donde hay muy poca mano de obra, o sea, muy poca gente que ya está que, dedicando el proceso de pronto de recolección o de pronto de hacer alguna tarea específica y tiene que pagarlo a un precio más alto porque no hay personal para hacer las labores. ajá, sí, señor, totalmente de acuerdo y esa puede ser una de nuestras causas de este problema. ¿Listo? ¿Y cuál sería el efecto de esa causa? ¿Cuál sería un efecto?
En efecto. De pronto que las personas se están trasladando a la ciudad por nuevas oportunidades. Puede ser una causa. No, esa es la causa. ¿Y cuál es el efecto? Háblame un poco más duro porque no te escuché. Bueno, estaba diciendo que una causa podría ser que las personas del campo están buscando en las ciudades para nuevas oportunidades. Había dicho eso. Una causa, no, Sí, que yo no no, veo esa ¿no? como una causa. Yo veo esa como una consecuencia o un efecto. Entonces las personas a raíz de eso están migrando a las ciudades, a la parte urbana, a buscar nuevas oportunidades de vida, de trabajo y de opciones. Esa sería más bien un efecto. Entre las causas de la alta mano de obra es que muchos campesinos han optado por, digamos, sembrar menos hectáreas, producir menos, porque no tienen quien les trabaje todo el terreno que tienen. Ok, listo. ¿Sí ven entonces dónde hemos venido aterrizando? Ese es el ejercicio que tenemos que hacer. Cuando estemos construyendo nuestro arbolito de problemas, frente a ese problema mayor que ustedes van a identificar con la ficha de caracterización, lo van a aterrizar así de esta manera. ¿Listo? ¿Quedó claro hasta acá el ejercicio? Sí, señora. Listo. Profe, Bueno, disculpe una pregunta. hasta 2, díganme. ¿Eso sería de pronto una actividad o es algo para de pronto afianzar los conocimientos, este árbol de problemas? Ese va a ser parte de la evidencia 2. Por eso tenemos que construir el árbol de problemas. ¿Listo? Ah, listo, listo. Muchas gracias. Entonces, para que lo vayan, por eso yo Profe. hoy me tomo, voy a tomarme como el espacio y los tiempos necesarios. Me gusta que sea más bien como un tema de intervención, que cada uno vaya. Si ya muchos tienen aquí el ejemplo de su proyecto, podemos irlo haciendo. Si ya identificaron su problema grande y lo vamos a ir aterrizando. ¿Listo? Este árbol de problemas hace parte de la evidencia 2. ¿Listo? Ahora, Profe, qué ya pena otra tenemos, pregunta. dígame, Es que veo que en la actividad 1 en formato dice que se recomienda un archivo plano de Excel. ¿A qué se refiere con archivo plano? un archivo de Excel, no más. O sea, un archivo de Excel. Ah, No, es la hoja normalita. sí, no se compliquen con el tema de un archivo plano. Es un archivo de Excel donde, pues, el Excel normal que nosotros conocemos. ¿Listo? Si de los que están aquí presentes, no sé cuántas personas, porque también me gusta preguntar eso, por el perfil de la tecnología, del aprendiz que yo tengo. De los que están aquí, ya todos han tenido un primer contacto con un computador o tal vez no han tenido contacto con un computador, de pronto o sí tienen contacto, porque pueden tener contacto con un computador, pero de pronto se les dificulta el manejo del Word, del Excel, o todos lo manejan bien. Nicole, dime. Qué pena. ¿El árbol de problemas es uno solo por las 5 fichas? ¿Qué pasa con el árbol de problemas? Eso, muy bien, Nicole. Ustedes hacen 5 fichas, 5 instrumentos de caracterización. Cuando ustedes leen eso, ustedes se van a dar cuenta que en una unidad productiva, por ejemplo, no hay agua. Que en otra unidad productiva, por ejemplo, la infraestructura es terrible. Que en otra unidad productiva hay otra problemática, otra necesidad. De esas 5, ustedes van a sacar el problema mayor. Por eso la importancia, por eso es importante que el ejercicio sea aplicado en una misma vereda o en un mismo territorio, ¿sí?
porque si uno lo va a aplicar en Tocaima, por ejemplo, y el otro en Villavicencio y el otro en Bucaramanga, pues en última no vamos a saber cuál va a ser, ¿sí? Por eso lo ideal es que lo apliquen en la misma región, porque si en una unidad me dicen que es el agua, en otra la infraestructura, en otra las contaminaciones, en otra me pueden decir la seguridad y en otra me pueden estar hablando de, a ver, de agentes contaminantes. Entonces, de esos 5 yo tengo que ver cuál de esas problemáticas puede estar afectando más a la gente de esa región y trabajo la problemática mayor. ¿Listo? Dime, Daniel. Hola, profe, buenas noches. Yo tengo una pregunta. La caracterización del proyecto, ¿todos deben de ser hacia un punto específico? Por lo menos, digamos, puede ser uno eh, de pollos, otros de cerdos o Pueden algo ser así. diferentes. Por eso se llaman caracterización de unidades productivas. No tienen que ser las 5 unidades ¿qué? De temas de pollos o de cría de cerdos. No. Uno puede ser de pollos, otro puede ser de cultivos de papaya, otro puede ser de cultivo de café, otro puede ser de crías de pescados, o sea, diferentes. Pero en últimas tienen que identificar una problemática y lo vamos a hacer con una sola. ¿Listo? Ok, y entonces si se hacen de diferentes en el momento de hacer el árbol, ¿sería entonces los 5 o No, seguiría siendo solo uno? uno con la problemática mayor que ustedes encontraron. El árbol lo aplican solo a uno. ¿Listo? Listo, gracias. John Harry. Profe, otra preguntita, disculpe, esa actividad también seguiría haciendo en grupo, ¿no? Para hacer ese árbol de problemas. Todo lo que trabajemos aquí es en grupo. Por eso la compañerita que el aprendiz que me habló que ella lo está haciendo sola, mi invitación es a que se una a algún equipo de trabajo o alguien la vincule, porque es un ejercicio que siempre no es difícil, pero requiere de trabajito y pues si son equipos de trabajo donde todos aporten, donde todos opinen, pues lo pueden construir más fácil y rápidamente. Dime, Daniela. Ya que anunció lo de los grupos, profe, yo realmente no cuento con nadie, no sé si algún compañero esté disponible. Mire, Daniela está sola y le está haciendo la invitación a alguien. Carmen Andrea. Muy buenas noches, profe, muy buenas noches, compañeros. Compañera, yo estoy con un compañero y solo estamos los dos. Pues no sé si sería posible que nos recibieran los dos. Claro, una ahí, ya son 3, ¿sí ven? Háblesen ahí por el interno, Carmen Andrea y Daniela, si no estoy mal. Carmen Andrea, sí. Carmen Sí. Andrea Fernández y Daniela. Y Háblesen ahí. el otro compañero es Álvaro Narváez, profe. Ok, y el señor Álvaro Narváez, trabajen los 3. Si hay alguien más que esté solo, no sé si ya la señora que estaba sola era Daniela, se unen a ellos, porque la verdad es importante que me trabajen en equipo. ¿Listo? Bueno, entonces, hasta ahí me di ya claros con el tema del árbol de problemas, ¿sí? Sí, señora. Bueno, ya hicimos un árbol de problemas. Ya identificamos causas, ya identificamos efectos de ese árbol de problemas. Entonces, ahora, ¿qué nos toca hacer? Todo proyecto, toda investigación, llamemos proyecto, llamemos investigación, llamemos un trabajo para presentar, todo tiene unos objetivos.
Como es un proyecto, no se puede quedar sin objetivos. Sí o sí, le tenemos que plantear unos objetivos que son los que siempre nosotros conocemos como los objetivos generales y los objetivos específicos. ¿Listo? Ahora, para construir esos objetivos, también llamamos construcción del árbol de objetivos, por llamarlo así. Pero no los voy a complicar con la terminología. En últimas, ¿qué es? Fijar, diseñar, identificar ese gran objetivo general al que nosotros queremos llegar, y esos objetivos específicos que son esos hijos, por llamarlos así, que me van a permitir llegar al padre, que es al objetivo general. Para eso, yo les traigo hoy y les quiero compartir, por aquí está, yo ahorita se los comparto en el WhatsApp, unos verbos. ¿Aquí están viendo los verbos? Sí, señora. ¿Sí? Bueno. Señora. ¿Por qué les traigo este listado de verbos? Porque cuando uno habla de construir un proyecto, en línea de la investigación, bases técnicas para proyectos, porque ustedes van a tener en las bases, las primeras basecitas para construir un proyecto, pero sí quiero que desde ahora, con estas bases técnicas, ustedes se queden con la claridad de que hay unos verbos específicos para formalizar o formular objetivos generales, y hay otros verbos para trabajar objetivos específicos. Hay unos verbos que me dirigen a una acción, otros verbos que me dirigen a un hacer. Entonces, según lo que yo busque, asimismo utilizo el verbo. Entonces, hablamos de que hay verbos que puede ser analizar, identificar, comprender, bueno, aquí dicen unos cuantos, evaluar, diagnosticar. Ustedes pueden hacer un diagnóstico y pueden decir que vamos a pasar a diagnosticar tal situación, o en el caso de ustedes va a haber un verbo que es un objetivo general que puede ser caracterizar tal situación de tal vereda, o reconocer, o van a investigar, o van a proponer algo, o van a describir algo. ¿Qué es lo que van a hacer a raíz de ese problema que se identificó? Estos son algunos objetivos generales que podemos trabajar. También tenemos unos objetivos específicos y unos verbos para esos objetivos. Si vamos a hablar de que lo que buscamos es identificar algo, entonces los verbos es identificar, reconocer, detectar, seleccionar o señalar. Si por el contrario vamos a describir algo, porque aquí arriba de pronto dijimos en el objetivo general describir, entonces un objetivo específico podría ser detallar, comparar, enumerar o describir también. Si lo que vamos a hacer es un análisis, podemos hablar de analizar, de examinar, de interpretar, de relacionar, de diagnosticar. Y también tenemos verbos de medición, verbos de aplicación, verbos de construcción, si lo que vamos a hacer es diseñar algo, formular algo, elaborar algo, proponer, generar, o vamos a hacer un resumen, una estructuración, una sistematización. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ahí les dejo este listado de verbos para que ustedes, cuando estén organizando y planteando los verbos, hagan uso de este listadito y les queden bien planteados los verbos. ¿Listo? Ahora, cuando nosotros hablamos de proyectos, formulación de proyectos, en el ámbito nacional de nuestro país, de Colombia, y las entidades
públicas, por lo general, hablan de una matriz de marco lógico. Yo les doy el nombre como para que ustedes lo tengan ahí en la cabecita. Y si en algún momento de la vida ustedes escuchan hablar que proyectos en vía con la matriz de marco lógico, o de pronto ustedes le apuesten a un proyecto, a un subsidio para un proyecto de ustedes con el Fondo Emprender o con cualquier otra entidad del Estado, siempre esas entidades, esas ayudas o esos subsidios o esos beneficios económicos que les dan a los campesinos, a los agricultores, para sus proyectos productivos, ellos trabajan la construcción de esos proyectos mediante la matriz de marco lógico. La matriz de marco lógico no es nada diferente a lo que estamos trabajando. Una ficha de caracterización, un árbol de problemas, el planteamiento de unos objetivos, la selección de la mejor alternativa, que sería la cuarta como aparece aquí, selección de la alternativa más indicada o el problema más ágido que tenga la región. Entonces, por eso se llama matriz de marco lógico. Son proyectos o programas que se trabajan con las entidades del gobierno, del Estado, buscan unos beneficios y es construir proyectos que estén fácil y al alcance de comprender de cualquier ciudadano. Y eso es lo que tiene la matriz. Diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Quién me dice? ¿De dónde va a salir nuestro diagnóstico? Chicos. ¿De encuesta o pronto muestreo de cierto sector? Listo, entonces, miren lo bonito de esto y del SENA. A través de ese instrumento de caracterización, no solamente nos sale la problemática, sino que también nos está saliendo un diagnóstico, porque eso es lo que estamos haciendo. Aquí dice que los diagnósticos se hacen a partir de encuestas, de estudios. Ese es un estudio, lo que nosotros vamos a hacer, una encuesta de caracterización a través de un instrumento de caracterización. Esa es una encuesta. Es una manera de entrar a sondear el territorio, de saber y conocer cómo está la parte geográfica, la infraestructura de ese territorio. O también pueden hacerse foros o encuentros. En el caso nuestro, vamos a hacer uso de una encuesta, que es nuestro instrumento de caracterización, que también puede aplicarse como aplica hacer un estudio y también intenta hacer un sondeo. Ahí empiezo yo a hacer unas primeras líneas de sondeo. Entonces, ese va a ser mi diagnóstico a partir de ese estudio de caracterización. De ahí yo voy a saber cuáles son las particularidades de ese territorio. Es decir, yo voy a poder decir, en la vereda el Guayal o en la vereda de Guayabal carecen de agua potable. En la vereda del Guayabal poseen pocas fuentes hídricas. Entonces, ¿por qué? Porque a través de ahí, pues las personas que fueron encuestadas por mí me van echando el cuento. No, señor, ¿cómo le parece que aquí casi no llega el agua? La primer cañada está a 5 kilómetros, ejemplo. Entonces, de ahí yo empiezo a conocer esas realidades y esas particularidades de un territorio. Porque, ojo con esto, chicos, los territorios no todos son iguales. ¿Qué entienden ustedes por territorio? ¿Quién me dice quién entiende algo por territorio? ¿Qué es un territorio? Un sector específico de un país, de una ciudad, de pronto donde vive cierta población. Ok, algo específico. ¿Quién dice algo más? Sería un lugar como delimitado, ¿no? Que tenga ciertos límites o fronteras. Exactamente. Entonces, miren
Cuando yo hablo de territorio, chicos, no es solamente, no, el territorio de Colombia, o el territorio del Valle del Cauca, o el territorio de Santanderes. No. Nosotros podemos hablar de que en un solo barrio, si nos ubicamos en un barrio, ese barrio tiene unas particularidades muy diferentes a las de otro barrio, así sea en la misma ciudad. Ejemplo, o sectores. Si yo les hablo a ustedes, ubiquémonos en Bogotá, no sé cuántos de los que están aquí pues han podido ir a Bogotá, pero en Bogotá, esa ciudad tan grande, con tantas particularidades, pues allá tenemos varios territorios. Entonces tenemos todo el territorio de la gente que vive al sur, pero aparte de la gente que vive al sur o de la gente que vive al norte, cada una tiene unas particularidades y unas necesidades más específicas. Porque yo puedo vivir en el sur, pero no en el sur donde es peligroso. Puedo vivir en una parte del sur que sea más o menos la situación de seguridad. O puedo vivir en el norte donde la situación de seguridad tenga más riesgo, como puede ser la 85 con 15, porque están todos los bares. Puedo tener más riesgo de sufrir un atraco, un secuestro, en fin, a otros sectores que no haya tanto movimiento, por ejemplo. Si me ubico en un barrio, un solo barrio de cualquier municipio, de cualquier región, tiene unas particularidades muy diferentes a las de otros. Por ejemplo, un barrio puede tener mejores vías que otro barrio. Entonces, yo puedo estar hablando que en un barrio de mi ciudad, de aquí de La Dorada, sufren mucho porque no les llega agua y pertenecen a La Dorada Caldas, pero hay un barrio específico donde se sufre mucho porque no llega el servicio de agua. Y es de un mismo territorio, es de La Dorada, pero cada barrio, cada vereda es un territorio y tiene necesidades muy particulares. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí lo que es territorio y lo importante que es trabajar en identificar esas particularidades de cada territorio? ¿Listo, muchachos? Bueno, digamos que sí. Entonces, ya vamos en el diagnóstico. Entonces, tenemos que hacer un diagnóstico, que vamos a trabajar con el diagnóstico a partir de encuestas. ¿Cuál va a ser nuestra encuesta? Va a ser nuestra instrumento de caracterización, que es un estudio en últimas, y ahí me permite conocer mi territorio. Entonces empiezo a describir esas características físicas del territorio, que tiene buenas vías de acceso, que tiene buenas vías, una infraestructura vial, o por el contrario no las tienen. ¿Qué más podemos decir del territorio? Que tiene buenas fuentes de servicios públicos o no los tiene. Entonces, ahí se entra a hacer un diagnóstico del territorio. ¿Listo? A dónde va a estar ubicado nuestro proyecto. Segundo, el análisis. ¿Cuáles son esas características socioeconómicas del territorio? Es decir, ¿cuál es la economía que más se mueve en ese territorio? O la economía, ¿por qué se mueve? Si nos ubicamos de pronto en una región que es minera, pues podemos decir que las características socioeconómicas de esa región o de ese territorio son a raíz de los resultados de los negocios de la minería. Si es más bien una zona como referente ganadero, entonces podemos decir que la economía del territorio, del sitio, de la vereda, se da más por temas de ganadería, o si se dedican a la pesca, o si se dedican al cultivo de café, o son los recolectores de arroz. Entonces, dependiendo de donde esté,
Asimismo son las características socioeconómicas del territorio. Servicios, lo que les decía, ¿qué tanto beneficios de servicios tienen ellos? La infraestructura, los servicios básicos de agua, luz, bueno, algunas veredas ya les llega gas, otras no. ¿Cómo son esos servicios básicos que les llegan? ¿Qué número de población tiene? Entonces, describir la población. Es más o menos una población de 100 habitantes o de 50 habitantes por cada distancia, o hay tantas viviendas en la vereda, en el municipio, en el corregimiento. Entonces, eso lo pueden ubicar en las alcaldías. Esa información las pueden ubicar en las alcaldías, esa información las pueden ubicar algunas alcaldías, algunas no, todas deberían de tener al día esa información que es relacionada con la población. Por ejemplo, si aquí a La Dorada vienen a hacer un estudio en la vereda del Japón, pues en la alcaldía ya se encuentra el dato de cuántas personas habitan en la vereda del Japón. ¿A raíz de qué? Del censo de población. Entonces, a eso se refiere a describir la población. ¿Qué tipo de población es? ¿Son más adultos? ¿Son más mujeres? ¿Son más hombres? ¿Cuántos niños? Ese tipo de información se encuentra en las páginas web de los municipios, o si son 4 en un grupo de trabajo, al que le quede fácil ir y averiguar ese tipo de información en las alcaldías, pues hace la recolección de la información. Convivencia. ¿A qué se refiere la convivencia? Ese sector está catalogado como un espacio seguro, como un espacio tranquilo, o por el contrario, es un espacio con alto índice de inseguridad. ¿Cómo está catalogado el tema de la convivencia ahí en ese sector? Y la institucionalidad, ¿a qué hace referencia? ¿Es un sector olvidado por el gobierno? ¿Es un sector donde no hay presencia de las políticas públicas del gobierno? ¿Es un sector donde no ha llegado una vereda o un municipio donde desafortunadamente no han llegado esas ayudas económicas del gobierno para los campesinos, para tener beneficios en el tema de materia prima, beneficios en subsidios, beneficios en financiamiento? ¿Cómo es la presencia institucional allá? Llamemos presencia institucional por parte de la alcaldía, por parte de las gobernaciones y por parte del mismo gobierno. También podemos citar si de pronto hay presencia de alguna ONG, alguna fundación, ayudas humanitarias. ¿Qué tienen ahí? ¿Listo? Preguntas. Chicos. Bueno, entonces yo voy a preguntar. Yakira Silgado Camacho. ¿Qué territorio más Dígame. o menos van a trabajar, Yakira? Bueno, en el proyecto, el compañero, en el proyecto que tiene que ver con los cinco proyectos productivos que escogimos, eso nuestro compañero Diego está buscando esa información en el territorio de él, dado que en el territorio de él se manejan varios proyectos productivos, tanto pecuarios como agrícolas, de café. Y entonces él está recolectando esa información y nosotros vamos a trabajar el Excel con la compañera para pasar toda la información. Sí, señor. Eso es importante, la manera como ustedes se van a distribuir el ejercicio. Si bien un compañero va a hacer el proceso de levantar la información con el instrumento de caracterización, otro compañero puede estar, bueno, ahí sí se tienen que reunir todos, identificar cuál es el problema general, el problema central,
Entonces, una vez identifiquen eso, entonces ya hay uno que puede hacer el árbol de problemas, otro se puede enfocar a hacer este proceso de diagnóstico, entonces, pues no hay necesidad de ir hasta allá, por las páginas web se puede levantar la información. Entonces, Sí, claro, señora. Pues ahí la bien. idea es que el compañero nos pasa la información, nosotros pues obviamente la leemos, la socializamos y todos tenemos el concepto claro el tipo de problemas que va a haber en los proyectos, los tipos de proyectos que son, y como todos tenemos la información, pues todos podemos también participar y armar el árbol y armar el Excel, claro. Eso es importante. Listo, Yakira, gracias por tu participación. Listo, entonces seguimos. Ya tenemos este diagnóstico y apenas vamos en el 3.1. Imagínense, chicos. Con este diagnóstico, entonces ya les expliqué cada uno de estos campitos, que son los mismos que están aquí. Servicios socioculturales, seguridad y convivencia, y articulación interinstitucional. El análisis del sector productivo, cuál es ese sector productivo que se da más allá, cuáles son la productividad del sector, es un sector ganadero, lechero, cafetero, arrocero, ¿qué es? Entonces, ahí entran a describir un poco este diagrama, cuál es la productividad, cuáles son las áreas que están siendo destinadas a esos proyectos, o de manera muy específica a ese proyecto que yo voy a trabajar, cuáles son los empleos que se generan a partir de ese proyecto, por decir algo, cuántos empleos se generan en la cría de cerdos, cuántas unidades productivas de cierta región se dedican a la cría de cerdos, y eso cuántos empleos directos generan. Entonces, ese proceso lo tienen que aterrizar y dar respuesta a estas preguntas que se ven aquí en este diagrama. ¿Listo? Ahora, recolección de la información, lo que yo les decía ahora. Ustedes dirán, es mucho cuento. ¿Dónde nos vamos a sacar todo eso? Entonces, ya les dije que puede ser a través de las páginas web de las diferentes alcaldías, gobernaciones, hasta por las mismas redes sociales ya publican algo, las alcaldías por Facebook y eso. Entonces, ustedes miran si la información la van a recolectar por fuentes de información primarias. ¿Cuáles son esas fuentes de información primaria? Entonces, no, es que las personas de cada unidad productiva nos van a echar el cuento de esto y esto y esto. Y pues con el cuento que ellas les echen van a construir ustedes. O no, vamos a ir directamente a las alcaldías, vamos a hablar con planeación, que ellos son los que tienen como ese tipo de información, o de pronto las secretarías de integración social, que son los que manejan esos proyectos sociales, los diferentes proyectos sociales de los municipios, les pueden estar echando el cuento de qué ha pasado en línea con lo que ustedes están investigando, y esos son fuentes de información primaria. Lo que yo construyo, la información que construyo a partir de alguien que me esté contando. Llámese sea alguien, una persona de la región que conoce mucho la región, llámese sea alguien, un líder comunitario, puede ser un líder comunitario que conoce mucho de su comunidad, llámese sea alguien, un secretario de planeación, de integración social, un alcalde, alguien de las alcaldías que estén autorizados para brindar este tipo de información. Y si va a ser a partir de fuentes secundarias, entonces, ¿cuáles son las fuentes secundarias? Lo que yo consulto en bibliotecas, en libros, en páginas web, y se me acaba de venir, estos sí, muchachos, ingresen a esa página, que por ahí consiguen toda la información de todos los municipios,
información que tiene que ver cómo está constituido, cantidad de pobladores, cantidad de parte urbana y de parte rural, y es en la página del DANE. ¿Listo? Entren a la página del DANE, ya les escribo aquí, consultar, espero les escribo. Ahí no me deja escribir, sí. Consultar. En la página del DANE. ¿Listo? Ahí les escribí. Ahí en la página del DANE ustedes encuentran muchísima información, o ahí encontramos los que construimos proyectos, mucha información para conocer los territorios, conocer descripción del territorio. Listo. Esto es lo que tiene que ver con fuentes de información. Todo lo que es el procesamiento de datos ya es la encuesta que ustedes van a trabajar, el planteamiento del problema. Entonces ya les expliqué cómo es el planteamiento del problema. A partir del árbol de problemas lo vamos a trabajar. ¿Cuál es esa situación actual, lo presente que está viviendo una población, la problemática o la necesidad de satisfacer algo? De pronto no están llegando con las materias primas necesarias para hacer los respectivos cultivos, ¿por qué no están llegando? Entonces, identifican el problema. Todo esto termina en lo que es el árbol de problemas, que yo ya les expliqué, el problema central, la causa, el efecto. Porque es lo importante de construir bien el árbol de problemas, las causas, los efectos. Y no sé si quedamos hasta acá. Justificación. 1, 2, 3. Yo creo que podríamos quedar hasta acá o les explico la justificación, muchachos. Profe, disculpe una preguntita. Dígame. De pronto no nos podría facilitar en dónde está, ubicar dónde podemos, pronto cuando tengamos hecho el árbol de problemas, dónde está la actividad en la plataforma. Claro que sí, mira. Tú te ubicas o ustedes se ubican, ya les digo. Yo me salgo para que ustedes hagan el ejercicio conmigo. Aquí está yo. Entonces, ustedes ingresan a Sajuna, que es la plataforma de ustedes. Cuando ingresan ahí, bueno, yo escojo el curso que tengo, que es el de ustedes. Y estando acá, bueno, nosotros estamos empezando, estamos en nuestra fase de análisis. Entonces, yo me vengo a buscar aquí donde dice, ¿están siguiendo conmigo la página? Señora. Chicos, vean, aquí dice fase de análisis. Donde dice fase de análisis, luego dice actividad de proyecto 1, luego encontramos material de formación. Donde dice material de formación, seguidamente encuentran bases técnicas para la formulación de proyectos. Si ustedes le dan clic ahí, los lleva a esta vista. Estando en esta vista, le dan clic ahí y ahí ya empieza todo el contenido. Ya nosotros vimos
el ciclo de vida de proyectos, estamos aquí en formulación del proyecto. Entonces ustedes le dicen acá, ver contenido, y recuerden que arrancamos por este lado. Arrancamos diciendo la necesidad de identificar un problema y todo. Cuando ya estén aquí, en la parte izquierda, en el lateral izquierdo, hay un sitio, un menú, hay 3 líneas donde dice menú. Ahí dan clic y ahí se les despliega todo lo que hemos venido trabajando. ¿Dónde vamos? Aquí en diagnóstico. Ahí está el diagnóstico que hablamos de las encuestas, territorio, análisis. Estos cajoncitos que se abren y se cierran, es lo mismo que dice aquí arriba. Territorio, análisis, servicios, población, convivencia, institucionalidad. Y si seguimos bajando, estas son el análisis del entorno, del sector productivo, la forma de recolectar la información. Entonces aquí me dicen si son fuentes primarias, qué son, lo que les expliqué, encuestas, hablar con líderes comunitarios o con personas de la región que son como esos primeros pobladores que saben mucho, que nos pueden contar mucho, o si va a ser a través de fuentes secundarias, qué libros, qué bibliotecas, o qué páginas web vamos a consultar. Yo les referencio que pueden buscar información en la página del DANE. Instrumentos de recolección, entonces ustedes lo van a hacer a través del instrumento de recolección, de caracterización de las unidades productivas, o si van a hacer otro tipo de herramientas que van a utilizar ustedes. Ahí vamos. Luego dice el procesamiento de datos, luego que es llevar toda esa información a tabularla, pero eso se lo explico dentro de 8 días. Y aquí está el planteamiento del problema, que es identificar el problema, la forma correcta, el árbol de problemas, porque es importante, y quedaríamos ahí. Ya dentro de 8, ya el lunes, pero el lunes es festivo, entonces dentro de 8 días les explico cómo se construye una justificación y ya pueden ir construyendo los objetivos con la explicación que yo les di de cómo construyen objetivos generales y cómo construyen objetivos específicos. ¿Listo? Sí, sí, hasta ahí le entendí, pero la pregunta mía es el árbol de problema, usted dijo que es una evidencia de la plataforma. ¿En dónde encontramos para de pronto, cuando adelantemos esa actividad, dónde le subimos esa actividad? Esa es la pregunta mía. No, ustedes todavía no me van a subir actividades. Aún no. Ustedes tienen plazo hasta, yo ya les coloqué aquí, venga, me devuelvo. Espérenme, mis chicos, que a mí sí me gusta explicarles bien cada cosita. Entonces, veníamos aquí. Aquí es a donde ustedes entran y buscan dónde encuentran toda la teoría, si quieren repasar, si algo tienen dudas. Luego, aquí donde dice actividad de aprendizaje A1, línea base para formulación de proyectos. Aquí es donde ustedes entrarían a cargar la primera evidencia. La evidencia está abierta hasta el 29 de mayo. Si se fijan, aquí dice que está abierta desde el 4 de mayo y cierra el viernes 29 de mayo. Aquí entrarían ustedes a cargar la actividad, pero no le digo que la carguen todavía porque falta mucho para que puedan cargar la primera evidencia. ¿Listo, muchachos? Aquí dice evidencia en la guía de aprendizaje.
línea base para formulación de proyecto. ¿Cuál es esa línea base? El instrumento de caracterización, aquí está, y dice, incluir en la base de datos todas las preguntas, totalizar las respuestas, incluir gráficas pastel, elaborar por lo menos 5 conclusiones. Cuando ya tengan todas estas unidades productivas diligenciadas, dentro de 8 días, sí quisiera que sí o sí todos me digan qué tanto han avanzado y vamos a trabajar en grupo. Más que yo les hable aquí, pues les voy a hablar cómo vamos a construir una justificación, pero ya quiero ver esas unidades productivas para decirles cómo trabajan esas gráficas pastel. ¿Listo? Pastel, o sea, los pasteles que nosotros llamamos. ¿Listo? O sea, lo que le entendí, profe, me disculpa, esa actividad que es de pronto recolectar ese muestreo de la finca, de uno era el muestreo, esa actividad se hace por partes mientras usted va avanzando o hay una fecha o qué, porque pues como le digo, yo la compañera ya hizo una investigación amplia y yo pues también ya tengo ya acá, como le digo, está como un 80-90% hecho esa actividad. Ah, listo. Entonces, miren, los que ya tengan muy adelantada esa actividad o ya la tengan, pueden ir haciendo lo siguiente. Gracias por el aterrizaje. Entonces, los que ya tengan esa actividad van a trabajar en lo siguiente, y es, aquí en la guía de aprendizaje, después de que termina el cuadro de todo lo que le tienen que preguntar a las unidades productivas, dice, a partir de la información recolectada de las unidades productivas, el aprendiz deberá establecer una línea base que le permita hacer una caracterización de los procesos productivos que se desarrollan en el área geográfica de estudio. Para establecer esa línea base deberá hacer lo siguiente. Entonces, ¿qué deben hacer ustedes? Sistematizar la información con la ayuda de una herramienta para el procesamiento de la información. Se recomienda Excel. Es decir, en una hoja de Excel, ustedes van a llevar toda la información que trazaron en este instrumento por cada unidad productiva. ¿Listo? Entonces ahí van a registrar por cada unidad cada una de estas preguntas. Incluir en esa base de datos todas las preguntas del formulario. Totalizar las respuestas entregadas por los entrevistados. Incluir gráficos de pastel o de barras laterales o otras herramientas visuales que permitan indicar tendencias encontradas en ese trabajo. Y elaboran por lo menos 5 conclusiones sobre el análisis de esos datos. Esas conclusiones, ¿qué me van a decir a mí? ¿Cuáles fueron esas grandes tendencias o necesidades o problemáticas que ustedes identificaron? Porque a partir de ahí es que ya empezamos a hacer el árbol de problemas y lo demás, que es para construir esta segunda evidencia, la que se llama perfil de proyecto productivo. Por ahora, entonces, los que ya tienen todo eso pueden entrar a trabajar con estos otros 1, 2, 3, 4, 5 elementos que les están pidiendo acá. ¿Listo? Listo, sí, señora. ¿Entendido hasta ahí? Profe, una pregunta. Profe, Sí, yo te escucho, dime. profe, en el documento de caracterización, ¿sí? Me pide cierta información de, digamos, del propietario del predio, ¿cierto? Y me pide la identificación, o sea, hace referencia al número de Sí, cédula, yo qué sé. sí, Lo que es, si tiene una cédula catastral, pues la cédula catastral. Si no la tiene, pues colocas que no tiene.
Ok, sí, porque, o sea, yo el muestreo que estoy haciendo son como con los vecinos, sí, yo pertenezco a una vereda, sí, pues las unidades productivas pues vienen de pequeños a medianas, digámoslo así, y pues no cuentan, digamos, como una certificación de un predio productivo como tal o que tengan un registro, ¿sí? Sí, Entonces, ahí no aplicaría. no aplicaría. Tú colocas no aplica. Y luego en esas 5 conclusiones que tú tienes que dar, entonces tú dices, en cuanto a los predios, en cuanto a las unidades productivas que fueron caracterizadas, a la fecha no cuentan con identificación catastral, dado que por parte del gobierno no se ha gestionado algo, no sé, lo que le cuenten los señores, o son temas que les ocurre a ellos altos costos financieros, escrituras, bueno, tú cuentas ahí en esas conclusiones también el por qué no tienen ese tipo de registro. Vale, profe, gracias. Bueno, ¿más preguntas? Chicos, Señora, ¿preguntas o quedamos claros hasta este punto? Profe, qué pena una pregunta. Tranquilo. Dime, Leonardo. Ahora cuando ve, ¿Para cuándo qué? cuando ve, ¿Cuándo vuelvo? habla cuando ve. Ah, hola, Duber, te entendí que cuando vuelvo. Hola, Duber, habla. Estaba acá haciendo lo de la tabla, bueno, lo de las preguntas, y me dice que si recibe ingresos actualmente. Eso es, digamos, los de la finca, porque digamos, las personas que yo estaba entrevistando son pues de la finca, ellos reciben los ingresos que da la finca. ¿Cuál es la pregunta? Dime qué número es. La 10 reciben ingresos actualmente. Listo. ¿Saben leer y escribir? ¿Sí o no? Listo. ¿Reciben ingresos actualmente? ¿Sí o no? Ustedes tienen que también entrar como cuando ustedes van a llevar esta información al Excel, tienen que habilitar esas casillitas que diga sí, no, cuánto. Ahí está muy de sí o no, pero por ejemplo ustedes le dicen, ¿reciben ingresos actualmente? Sí, más o menos de cuántos son sus ingresos, porque eso también nos permite hacer otro tipo de caracterización. Entonces, no, de un mínimo, menos de un mínimo, o no recibo ingresos, listo. Entonces, ahí es más de si ellos reciben ingresos por ese proyecto, por ese trabajo agrícola que hacen, o no reciben, ¿listo? Ok. Y bueno, igual yo ahorita lo investigo, pero ¿cómo se habilita el sí y el no en Excel? Porque la verdad, ahí no he llegado. ¿Cómo? ¿Cómo se habilita el sí y el no en Excel? Eso es una construcción por eso yo preguntaba de todos los que están aquí, ¿cuántos han tenido ya un primer acercamiento a Office, a Word, a Excel? No, pues yo de Excel sé lo básico, o sea, hacer la tablita, hacer cositas así, pero pues igual lo que yo voy haciendo lo voy investigando ahí por YouTube, va mirando uno. Ok, entonces cuando yo les digo, reciben ingresos actualmente, entonces cuando usted escribe esa pregunta, venga, yo les abro un Excel de una vez. A ver, un Excel, aquí, revisar. Listo. Entonces yo, por ejemplo, aquí escribo. Digamos que esta es mi pregunta número 10. Aquí las estoy codificando. Aquí estoy colocando la pregunta. ¿Reciben ingresos actualmente? Entonces, ya eso van ustedes en la forma como diseñen el formato de Excel donde van a ir a aterrizar todas las preguntas.
Entonces, por ejemplo, esta es una pregunta que da para un sí y un no. Entonces, sí, digamos que aquí va a ser sí, y aquí va a ser no. Y aquí va a ser, digamos, cuánto. Si yo quiero preguntarle más. Entonces, sí recibe ingresos. Usted aquí le marca sí o le marca no. Y si le dijo sí, y usted le preguntó en el momento de la encuesta, de la entrevista, cuánto, si ella le dijo 800, usted coloca 800 y lo va registrando. Pero esto ya es muy a como ustedes consideren que van a diseñar el formatico. Ya eso es como ustedes lo pueden empezar a aterrizar en el Excel. ¿Listo? Ahora me perdí, no los encuentro a ustedes aquí. Listo, aquí estoy. Ay, ¿qué se me hicieron? Aquí está. ¿Ya entendieron cómo es el tema del Excel? ¿Cómo tienen que llevar? ¿Cuál es el ejercicio? Que ustedes lleven cada una de estas preguntas a un Excel. Pregunta 1, nombres y apellidos, tipo de identificación, nombre del barrio, ¿saben leer? Sí o no. ¿Reciben ingresos? Sí o no. Aquí marcan con una X si es este, o otro, o ninguno. Lo mismo acá. ¿Listo? Bueno, chicos, espero que para dentro de 8 días todos ya tengan esa ficha diligenciada, porque a cualquiera le pregunto y vamos a trabajar con la ficha de cualquiera. A través del WhatsApp les voy a compartir el listado de verbos y les voy a compartir el ejemplo del árbol de problemas. ¿Listo? Chicos, ¿me están escuchando? Sí, señora, listo. Sí, sí, profe. Bueno. Sí, señora. Sí, señor. Señora. Dice, este es el link para llegar a la página, para llegar a lo que la profesora nos ha estado hablando. Ah, bueno, yo les di la ruta, ¿no? Ya ustedes ven, tan pronto termine aquí, yo les dejo el video, tanto por el WhatsApp como en la plataforma, ¿listo? Sí, señora. Bueno, entonces, Señora. les deseo una feliz noche, muchas gracias por la puntualidad, gracias por la asistencia y nos vemos dentro de 8 días, si Dios quiere, porque el lunes es festivo. Muchas gracias, feliz noche. Gracias, que Bueno, descansen. chao, que estén muy Gracias, bien. profe, que esté muy bien. Gracias, Muy feliz feliz Gracias noche. por la participación de ustedes. Gracias. Dale, profe, muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Bueno, buenas noches. Gracias, hasta luego. Profesora, muchas gracias. Bueno, que estés bien.